Entonces, aunque la clase de ahora sea muy corta, no me importa, necesito que pregunten todo lo que sea. Es importantísimo ver estos conceptos, ¿sí? Y ver exactamente, no sé por qué no grabo. Ahí está grabando, ¿sí? Ver estos conceptos son muy importantes. Veamos. Lo que ustedes les enseñaron en clase. Primero, desde ahora en adelante nos vamos a acostumbrar a diferenciar entre variables y vectores, ¿sí? Son dos cosas totalmente diferentes. Por lo tanto, f es una variable, f, ¿sí? Que depende de otra variable y es t, ¿sí? Esta es la variable dependiente, la variable independiente es tiempo. Y vamos a decir, por lo tanto, f tal cual, ¿sí? Si es un vector, es decir, si tiene magnitud y dirección, vamos a tener negritas, ¿sí? O lo pueden denominar como esto, ¿sí? Como vector. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? Uno es variable y el otro es magnitud y fase. Ya lo vimos y lo he dicho en sistemas eléctricos lineales 1, cuando veíamos fasores. Entonces, teniendo claro esto, ustedes aprendieron que de forma como loritos, como son, como es siempre nuestra educación en El Salvador, que repetimos como loros y aprendemos las cosas como dogmas, ¿sí? Y nunca nos dicen la razón por qué vamos a aprender esto. Entonces, nuevamente, han visto ustedes que el producto punto de dos vectores es un escalar. Y el producto cruz de dos vectores, siendo este y si quieren, es un vector. Eso es lo que siempre nos han dicho. Uy, ¿qué pasó? ¿Por qué no? ¿Sí? Eso es lo que nos han dicho siempre. Aprender las cosas como loritos, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver realmente qué es esto. ¿Qué significa que nosotros hagamos un producto punto de vectores? Y entonces es aquí a donde nosotros vamos a tener lo siguiente. Vean, por favor, qué chido. Va a quedar grabado. Por favor, les pido que, si no lo hicieron, si ya lo hicieron en redes eléctricas 1, sistemas eléctricos lineales 1, lo hagan también acá, ¿no? Y aquellos que no lo hicieron, que lo implementen, tengan por favor papel y lápiz y vayan apuntando. Es muy importante porque este es un manejo matemático, toda la materia es un manejo matemático y un manejo matemático muy complicado. Entonces, si nosotros tenemos el vector f, producto punto del vector x, este producto punto va a ser igual a la magnitud de f por la magnitud de x por el coseno del ángulo entre los dos vectores, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Por lo tanto, tenemos vector fx, perdón. Bien, este es el vector x y ese es el vector f. Magnitud y ángulo. Este tiene un ángulo de 0 grados y el vector f con respecto a ese otro vector tiene un ángulo teta. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que la proyección sobre el vector x, de f sobre el vector x, va a ser igual a cx. ¿Está claro, por favor? Obviamente la proyección es el producto punto. Estamos proyectando un vector sobre el otro. ¿Está claro? Este vector sobre este otro vector. Y nos va a dar un vector c sub x, a donde este es el vector e, error.
Entonces vamos a tener que F va a ser igual a CX más el vector E. Está claro. Estamos sumándolo nada más. C sub X más el vector E nos va a dar F. ¿Sí? Pero entonces, esta es una proyección ortogonal. ¿Sí? Nosotros podemos tener proyecciones diferentes de ese vector F sobre X que no van a ser ortogonales. Vamos a tener C sub 1X, el vector E1, y esto es F. O podemos tener otra proyección de F, podemos tener las proyecciones que queramos. Y tendríamos C sub 2X, E2. Por lo tanto, F siempre sería igual a C1X más E1 y F siempre va a ser igual a C sub 2X más el vector E2. Está claro. Esas proyecciones no es un espacio ortogonal, ya lo vamos a ver bien qué significa eso. ¿Sí? Y tendríamos dos proyecciones, si quieren para exagerar un poco esto, para que se vea más exagerado. Siempre es ese vector. Está claro, por favor. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Todo bien, ingeniero. Chivo. Entonces, nosotros vamos a tener que F es igual a C1X más E1 o es igual a C2X más el vector error 2. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a tener que F es aproximadamente igual a CX, cualquiera que tengamos, como vector. Estamos. ¿Sí? Entonces, sabiendo eso, vamos a tener lo siguiente. C magnitud X, del vector X, va a ser igual a la magnitud de F por el coseno de teta. Está claro. La proyección. Sabemos que esos vectores, la proyección sobre el vector X va a ser igual a F por el coseno de teta. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que C X al cuadrado va a ser igual a F por magnitud de X por el coseno de teta. Por lo tanto, vamos a tener que C es igual a F producto punto de X entre X producto punto de X. Esto es igual a tener 1 entre X al cuadrado F punto X. Está claro. Entonces, la proyección que nosotros vamos a tener es F producto punto de X entre X al cuadrado. ¿Sí? Y esta es la proyección sobre un espacio ortogonal. ¿A qué vamos a referirnos sobre espacio ortogonal? Estamos generando un espacio, el cual va a ser, esto es X, esto es Y, y entonces generamos un espacio ortogonal. Y entonces tenemos una proyección sobre uno de los ejes ortogonales, es decir, a 90 grados, va a ser aquella que sea el error sea mínimo. El vector con menor error, está claro, el vector con el menor error o el vector menor
del error se da en una proyección ortogonal, una proyección a 90 grados. Está claro, por favor. Y eso minimiza el error. ¿Sí? El error es mínimo en el momento en que nosotros lo proyectamos sobre un eje a 90 grados. Por lo tanto, vamos a tener que si F y X son ortogonales, F punto X es igual a 0. Está claro. La proyección de F sobre X es 0. Y entonces generamos un espacio multidimensional o n-dimensional, ¿sí? Generando ortogonales entre sí. Entonces, ortogonales entre sí. Es un espacio multidimensional o unidimensional, perdón, n-dimensional en el espacio. Eso es lo que hacemos con Fourier y ya lo vamos a ver. Eso es exactamente el espacio de Fourier para poder generar o para poder ver qué componentes va a tener esa señal en ese espacio n-dimensional. Estamos claros. Entonces, desde ese momento, cuando le pregunten en el universo cuántas dimensiones tenemos, ya no van a responder 4, ¿no? Espacio y tiempo. No pueden, X, Y, Z y tiempo. Hoy es n-dimensional. No hay un número infinito de dimensiones y con n ortogonales entre sí. ¿Está claro? Ya vamos a ver cómo. Entonces, nosotros definimos que la minimización del error, cuando minimizamos el error, es a través de una proyección ortogonal sobre X. Y tenemos F, producto punto de X, entre la magnitud de ese vector. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta? Veamos esto en funciones, en señales. Esto es en vectores, ¿sí? Ahora, si nosotros esto lo extrapolamos a señales, vamos a tener lo siguiente. Nosotros vamos a tener una señal real y esto es importante, denotar señal real, ¿sí? Es muy importante el denotar que esa señal sea real, que exista. Fourier solo se puede sacar para señales que existan. Y tenemos condiciones, después lo veremos, que se llaman condiciones de Dirichlet, a donde tenemos ciertas condiciones para que la señal va a tener una transformada de Fourier, ¿sí? Y entonces nosotros decimos lo siguiente. Tenemos que una señal f de t va a ser aproximadamente igual a una señal AC por x de t. Para válido en un tiempo mayor que t sub 1 y menor que t sub 2, menor o igual que t sub 2. Por lo tanto, decimos, esta señal puede estar construida a partir de esta otra con un coeficiente C, ¿sí? Y la señal de error E de t va a ser igual a f de t menos cx de t, evaluada en ese tiempo t1 hasta t sub 2, ¿sí? Y 0 de otra manera. Está claro. Por lo tanto, la energía perdón, que tengo una gripe, ¿sí? La energía contenida en la señal del error
va a ser igual a la integral de t sub 1 hasta t sub 2 de e al cuadrado de t dt. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Sí? ¿Qué es e cuadrado? ¿Están ahí? Pregunto. ¿Están ahí? Perdón, sería el... ¿Contestas tú? ¿El vector de error? No. E cuadrado. E, ¿qué es? O e al cuadrado. ¿Qué es i cuadrado? I cuadrado, si r es 1. ¿I cuadrado qué es? I cuadrado r. Si r es 1, nos daría i cuadrado, ¿no? ¿Qué es i cuadrado entonces? I cuadrado r, ¿qué es? I cuadrado R, potencia. Exacto. La integral de la potencia es energía. ¿Sí? Está claro. Entonces, lo mismo, no dejen de ver las cosas de esta forma. Por lo tanto, e cuadrado, si e es la señal del error, al cuadrado, ¿sí? Es como si sería lo mismo que ustedes sacaran que fuera i cuadrado, ¿no? Está claro. I cuadrado r por una resistencia de 1. Por lo tanto, esta es potencia de la señal y esto estamos sacando la integral en ese tiempo que es válido, estamos sacando energía de la señal. ¿Sí? Entonces, ¿por qué queremos la energía? Para minimizarla. Está claro. Lo que queremos hacer es, de igual forma como minimizamos el error, el vector de error, en este caso vamos a minimizar la energía de la señal. Está claro. Esto es lo que vamos a minimizar. ¿Y cómo lo minimizamos? Esto es... Esto es lo único que nosotros podemos variar. Esta es la señal que nosotros queremos manejar, ¿sí? Lo queremos decir así. Y esta es la señal con la que lo queremos comparar. Esas dos señales, una es la señal dada y la otra es la señal con la que queremos comparar. Por lo tanto, lo único que nosotros podemos variar es C. Ese coeficiente es lo que vamos a variar. ¿Y cómo lo variamos? ¿Cómo lo encontramos? La derivada de la energía del error la derivamos con respecto a qué, la rapidez de cambio con respecto a qué lo hacemos, a lo que podemos variar, está claro. ¿Sí? Y esto es, nosotros podemos variar C. Esa es la diferencia. ¿Sí? Está claro. Y esto lo igualamos a C. Estamos. ¿Sí? Y entonces... nos quedamos acá. Esto es lo que vamos a hacer. Variamos la energía. Vamos a variar la energía del error con respecto a la variable que nosotros podemos cambiar, ¿sí? Y lo igualamos, esa variación va a ser cero. Por lo tanto, esto nos va a representar un mínimo, ¿sí? Vamos a encontrar el mínimo del error. Está claro. Entonces, nosotros vamos a tener que la derivada con respecto a C de la integral de t sub 1 hasta t sub 2 de f de t menos cx de t al cuadrado de t es igual a 0. Maravilloso. ¿Por qué maravilloso? Porque si hacemos esto, esto va a ser de la derivada con respecto a c de
la integral de t sub 1 hasta t sub 2 de f de t dt menos la derivada con respecto a c de 2c, la integral de t sub 1 hasta t sub 2 de f de t x de t dt más la derivada con respecto a c de c cuadrado, la integral de t sub 1 hasta t sub 2 de x cuadrado de t dt, y esto es igualado a 0, vamos a obtener lo siguiente. El primer término, la derivada del primer término con respecto a c es 0. ¿Sí? La derivada del segundo término con respecto a c nos va a dar 2, la integral de t sub 1 hasta t sub 2 de f de t x de t dt, y esto, por ser uno es negativo y el otro es positivo, nos va a quedar 2c, la integral de t sub 1 hasta t sub 2 de x cuadrado de t dt. Por lo tanto, c, el coeficiente que estamos buscando, va a ser igual a la integral de t sub 1 hasta t sub 2 de f de t, x de t, dt, entre la integral de t sub 1 hasta t sub 2 de x cuadrado de t dt. Fantástico. ¿Qué es el primer término? La proyección de f de t sobre x de t en ese intervalo de tiempo. ¿Qué es el segundo término? La energía de la señal de x de t sobre la cual estamos haciendo la proyección. Está claro. No perdamos de vista que lo que estamos haciendo nosotros es que f de t es igual a c, aproximadamente c, x de t. X de t es la señal conocida, esta es la señal que nosotros estamos queriendo simular, y c es la proyección. Esa c la minimizamos en el momento en que esa c sea igual a la integral de t sub 1, t sub 2 de f de t por x de t dt. Es decir, la proyección de f de t sobre x de t y entre, la integral de la energía de la señal en la cual estamos queriendo encontrar esa proyección. ¿Está claro? Y entonces es aquí a donde podemos decir que sí, y esto es la integral de t sub 1 hasta t sub 2 de f de t, x de t, dt es igual a 0, vamos a decir que la señal f de t y x de t son ortogonales. Esto ya lo tendrían que empezar a aclararse exactamente para la serie de Fourier. ¿Sí? Tienen que ver la maravillosa. Es esto. Estamos diciendo que si f de t es una señal par y x de t es una señal impar, su proyección es 0. Una señal par no puede estar compuesta por señales impares. Es imposible. Y entonces, veamos un ejemplo de esto. Un ejemplo fácil. Tenemos la siguiente señal f de t.
esa señal f de t, esto es tiempo, y vamos a tener pi 2pi en tiempo. No nos interesa más, eso es tiempo. Y tenemos una amplitud de 1 y menos 1. Esto es f de t. ¿Se ve? Sí. Entonces, f de t es igual, ¿se ve este color? Sí. F de t es igual a esto, ¿sí? Y vamos a decir que esto es x de t. Y entonces decimos que f de t es aproximadamente igual a c seno de t en un periodo determinado entre 0 y 2pi. Entonces, tenemos que x de t es igual a seno de t. ¿Está claro? Y que la energía del error es igual a la integral de 0 a 2pi del seno cuadrado de t. Y esta integral es igual a pi. Perdón, energía de x. Esto es energía de x. ¿Sí? Energía de x es igual a la integral de t1 hasta t2 de x de t al cuadrado de t. ¿Sí? Es lo mismo. Y entonces nosotros tenemos que c es igual a la integral de t1 hasta t2 de f de t por x de t entre la integral de t sub 1 hasta t sub 2 de x cuadrado de t. Esto va a ser igual a tener c, va a ser igual a tener la integral de 0 a 2pi de f de t por el seno de t. Y esto es igual a 1 entre pi. ¿Está claro, por favor? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Todo bien de mi parte, ingeniero. ¿De dónde fue que salió que C es igual a 1 sobre pi? Es en la anterior, ¿sí? Hemos dicho que es igual a esto. 1 entre pi es esto, ¿sí? Esto, seno cuadrado de t. ¿Está claro? Sí, Seno cuadrado gracias. de t es pi, y entonces te queda 1 entre pi, ¿sí? Por lo tanto, esto va a ser igual a tener que c es igual a 1 entre pi la integral de 0 a pi de seno de t vale 1 f de t más la integral de pi a 2pi de menos seno de t. Y esto me va a dar igual a ¿cuánto? A 4pi. Fabuloso. ¿Por qué fabuloso? Ya la amplitud de esta señal senoidal es 4 entre pi. Por lo tanto, f de t queda que f de t es aproximadamente igual a 4 entre pi seno de t. Esa es la mejor proyección que nosotros tenemos sobre la señal. Está claro. 4 entre pi es
4 entre 3 puntos. Es aproximadamente igual a 1.3. Está claro, por favor. Es fantástico, porque esto es Fourier. Esto es la mejor predicción sobre esa senoidal. Luego, esta senoidal va a quedar, esta señal rectangular va a quedar mejor descrita si le sumamos otra senoidal con otro armónico. ¿Sí? Y ahora vamos a encontrar que también, ¿sí?, tiene proyección sobre el doble de la frecuencia, sobre el cuádruple de la frecuencia, y así vamos. Al sumar todos estos, la proyección ya no va a ser una senoidal cualquiera, ¿sí?, sino que vamos a tener una proyección de esta forma. La suma de todas esas senoidales les va a dar algo así como esto. Lo peor que puede tener Fourier es tratar de encontrar una señal rectangular o con quiebres bruscos. Fourier falla en eso. Pero esa es la idea. Nosotros tenemos un componente y esta es la primera dimensión. Después vamos a hacer sobre seno de 2t, seno de 4t, seno de 5t, seno de 6t, seno de 7t. ¿Sí? Las proyecciones sobre esos. Y vamos a tener diferentes amplitudes para cada una de las señales. Estamos claros. O cosenos, que aquí no tendría, ya no tiene nada de cosenoidal. Está claro. Esta señal no tiene coseno. No puede tener un coseno. Estamos claros. Ese es el momento en que nosotros decimos que no una señal par, ¿sí?, o esta es una señal impar, no puede estar compuesta por señales pares. Por lo tanto, no tenemos cosenos, solo tendríamos senoidales. ¿Sí? Lo que aprendieron en matemáticas como Lorito es la descomposición de una señal en una serie de Fourier, es aquellos de senos y cosenos ponderados. Esa ponderación es la proyección de la señal sobre esa función, otra función. Eso es la ponderación. ¿A qué viene esa ponderación? Viene a esto, a la proyección de esa señal sobre la otra señal. Es fantástico. Y lo que estamos haciendo es minimizando el error de esa proyección con Fourier. A raíz de eso viene, de minimizar, por aquí estaba, el error, esa energía, la minimizamos, la igualamos a cero. Y encontramos que el componente, ¿sí?, que esa ponderación es viene de la minimización del error o la minimización de la aproximación de la norma. Estamos. Como digo, si esto lo hubiese visto yo de esta forma, me hubiera ahorrado un año de doctorado. Por eso lo doy, por eso que comienzo esta materia con esto, porque es lo fantástico, es lo precioso de esto. Porque entonces tendríamos diferentes componentes y diferentes dimensiones para poder resolver bien la descomposición de la señal. Entonces, de esta señal va a tener varios componentes de senoidales, ¿sí? Y entonces, esto lo descomponemos en esto, en señales senoidales, y eso es análisis. Analizamos cuántas frecuencias tiene esa señal. Y luego de esta descomposición de señales, la construcción de ella, que va a dar esto, es la síntesis de la señal. Estamos sintetizando la señal. Es análisis y síntesis. De esa palabra viene la sintetización de voz. ¿Sí? Por eso es que la voz de Waze o de Google Maps va llegando a tal lugar. ¿Sí? Estamos claros. Ahora son mucho mejores estos componentes, ¿no? ¿Sí? Está claro. O cuando preguntan su saldo en claro.
¿sí? Van a escuchar una voz robotizada. Y va a ser robotizada porque nosotros no podemos tener todas las frecuencias de la voz en una computadora. No podemos tener infinito número de componentes como lo tenemos nosotros analógicamente. ¿Hay alguna pregunta? De mi parte, todo claro, ingeniero. Bueno, bien, entonces nos quedamos hasta acá. Nos vemos el jueves. Espero que hayan visto los videos y nos vemos el jueves. ¿Sí? Nadie. Ingeniero, ¿Sí? yo sí. Dale, decime lo que quieras. En este caso, el C sería 4 sobre pi, ¿verdad? 4 sobre pi, sí. Ajá. Pero, ¿y qué pasaría si se encuentra un C erróneo? Digamos, en la gráfica, ¿cómo se vería? Digamos, en lugar de 4 pi, por decir un número más al azar, hubiera yo puesto un 5, por ejemplo. ¿Cómo hubiera afectado ese C malo? No, no hay ser malos. Eso es lo que te dio. No. Muy buena pregunta, excelente pregunta. No hay ser malos. Eso es lo que te dio. Punto. Esa es tu componente. Si este fuese 5, bueno, 5. Bien, excelente pregunta. Vamos a ver. Excelente pregunta, porque vamos a ver. ¿Qué es la amplitud de la señal? ¿Qué es la amplitud? Vamos, ¿quién me dice qué me refleja la amplitud de la señal? La energía, ¿verdad? Exacto. Entonces, vamos a ir encontrando después cada componente senoidal que te va entregando, cuánta energía tiene, qué parte de la energía total de la señal la compone esa señal senoidal. ¿Está claro? A tu pregunta, si esto fuese 5, es mayor energía. ¿Sí? Está claro. Eso es lo que nosotros tenemos. Es aquí a donde cuando vamos a ver senoidales te van a aparecer de esta forma. Esto es un espectro, lo que se conoce como espectro de línea. Te está diciendo que para cada senoidal tienes una energía determinada, asociada a él. Lo fantástico de las transformadas es que debe ser congruente. La energía que tenés en tiempo es la misma energía en frecuencia. ¿Está claro? Entonces, ¿qué te está diciendo? El componente de energía es esta amplitud. Fantástico. Entonces, veamos. Cuando nosotros vamos a graficar, véanlo rápido. Cuando nosotros graficamos los componentes espectrales de las señales, y esto es F, y capturamos una voz y vemos cuáles son las frecuencias de esa voz, ¿qué sucede si está el espectro de esta forma? O si el espectro está de esta forma. Siendo esto 0. ¿Qué significa 0? Señal DC. ¿Sí? Omega igual a 0 es una señal de DC. ¿Sí? Si quieren, colocámoslo como omega. Por lo tanto, estas son las altas frecuencias y estas son las bajas frecuencias. Si esa señal está compuesta por bajas frecuencias, ¿sí? Nosotros tenemos una voz muy ronca. Si son altas frecuencias, es una voz de una persona chillona, de esas voces chillonas que desesperan. ¿Sí? Una voz que desespera. Está claro. Estas son bajas, los bajos, o como los buses, no sé si todavía estarán, pero bueno, me imagino que sí. Boom, 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 boom. ¿Sí? Y esta es las altas frecuencias. Está claro. Esto es la energía de la señal, está contenida en las altas y la mayor cantidad de la energía de esta otra señal está contenida en bajas frecuencias. Esto es la amplitud. Entonces, no hay forma, no puede haber equivocación. Estamos claros de que debe de ser la señal. Si te da 5, bueno, no es 5, la respuesta es 4, pero si te da 5 es que el componente frecuencial es mucho más alto que con respecto a otro. Si aquí te dice, ojo, eso es, por favor, hay que revisarlo, ¿no?
3 entre pi seno de 2t es que la composición de esta señal es menor. Ya vamos a ir viendo eso, ¿sí? Las computadoras te dañan la frecuencia, un centro de cómputo te daña la red y te pasa de ser la señal que ustedes tienen de 60 Hz, ¿sí? La pasa a ser triangular. ¿Sí? Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Vean qué precioso. ¿Por qué digo precioso? Porque quiero que ya hayan instalado ustedes en su celular, hayan instalado ya un ecualizador y puedan ver las funciones, qué va sucediendo, asociándola con la música. ¿Qué sucede cuando entra el tambor o cuando... Y no escuchen reggaetón o reggaetón, no escuchen King Flip, aunque el pobre está... Bueno, no sé si pobre, pero no puedo juzgar, pero está... Pero escuchen música, por favor. Les pido que escuchen música, y sobre todo música clásica. O Queen, o si quieren escuchar algo más fuerte que es música, es Iron Maiden. ¿Sí? Esa sí es música. Es rock, Paul. es música. Porque, ya voy. Porque distinguen perfectamente cuando entra a funcionar un aparato musical. Dale, ¿qué pasó? Fíjate que me estaba acordando de los ecualizadores que ocupan, por ejemplo, en las iglesias. Sí. Y me estaba acordando que había una perilla llamada gain o ganancia. Sí. Entonces, viendo los videos estos de respuesta en frecuencia y unos videos un poco más, me acordé de eso, de que entra una señal que podría ser la voz y es como aumentada. Sí. Pero me acuerdo que experimentando con esa perilla llega un momento en que como que si se distorsiona la voz. No sé si es porque se satura o tiene que ver con los componentes instalados. Saturas la ganancia, ¿sí? Y es por eso. Tenés una saturación de la ganancia, pero además, O sea, la respuesta en frecuencia, vos tenés una frecuencia de entrada